Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria, Benemérita. Ficha de trabajo 9. Programa sobre innovación pedagógica. Equipo conformado por Brenda Nayeli Álvarez Toleno, Paola Jiménez Calante Guevara, Siria Lisbeth Méndez Chávez, Valeria Quiroz Ondas. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien a pesar de estar en medio de una pandemia. El día de hoy tenemos a 3 invitadas especiales: Valeria Quiroz, Paola Escalante y Siria Méndez, quienes se encargarán de aclararnos un poco acerca de temas como la innovación y la innovación pedagógica, entre otros puntos, con base en la lectura de Apuntes sobre Educación de Gerardo Cordero Cortés. Para iniciar, Siria, ¿nos podrías hablar un poco sobre qué es la innovación? Por supuesto, buenas tardes a todos. El vocablo innovación viene del verbo innovar, que significa cambiar las cosas introduciendo novedades. Cambiar o transformar alguna cosa. Por otro lado, no significa anularla. La innovación se da al interior del objeto innovador, pues si lo invalida o hace desaparecer, no se podría hablar de innovación, sino de revolución. La innovación comprende el cambio de algo, pero desde ese algo. Por su lado, me gustaría agregar que en el proceso de cambio tiene que estar presente un sentido, una finalidad, un para qué originados en una percepción novedosa del objeto innovado. Aportación por parte de nuestras 3 invitadas. Ahora, ¿nos podrían compartir de lo que se entiende por pedagógico, de lo que ustedes entienden por pedagógico? Se entiende como el arte de enseñar o educar a los niños. Cabe mencionar que esta definición no hace sino explicar la raíz griega de la palabra. Les contextualizo a uno de los esclavos griegos cuya función estaba concreta en el cuidado y orientación de los niños, llamada pedagogía. Sin embargo, a principios del siglo XX, Johann Friedrich Herbarth la consagra como la ciencia de la educación. Este destacado filósofo alemán publicó en 1806 una obra señera en el campo de la reflexión educativa titulada Pedagogía General derivada del fin de la educación. El carácter pedagógico se afinca en el mayor o menor talento comunicativo que exhiba un maestro o maestra para conducir el proceso de aprendizaje en su salón de clase. Con frecuencia, la valoración este maestro o maestra posee una buena pedagogía. Se ha de entender como que el maestro o la maestra que ofrece las condiciones para mantener una motivación sostenida y posibilita la correcta apropiación de los contenidos cognitivos. Teniendo en cuenta ambos conceptos de innovación y pedagógico, ¿cómo definirían ustedes la innovación pedagógica? La innovación pedagógica significa un cambio o una transformación en la manera en que un educador o una educadora encara situaciones de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. La innovación pedagógica ha de deducirse como cambios en los procesos normativos específicos que la pedagogía promociona en torno a la convivencia del ideal humano y sociedad a la que se aspira de acuerdo a las necesidades propias de esta determinada organización social. De la innovación pedagógica inusual, la idea de un espacio académico en el que se va a conocer y examinar experiencias novedosas en el ámbito de la escuela. Tiene que ver con la respuesta que se le dan a las preguntas de, por ejemplo, cómo mejorar en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el español, idioma extranjero, ciencias, etc. Y cómo fortalecer parejamente la consolidación de los valores más deseables. Muchas gracias por seguir con nosotros. Para continuar, la pregunta inicial es: ¿existe una concepción pedagógica en la obra de Marx y Engels? Ni Marx ni Engels elaboraron una teoría educativa, pero de la globalidad del pensamiento es posible entresacar un conjunto de postulados que den pie a la configuración de la teoría educativa marxista. Según Mario Manacorda, en la obra de Marx y Engels se pueden hallar los siguientes aspectos relacionados con la educación. Como primer punto, una indagación sociológica sobre el estado actual de la instrucción.
Número 2, una crítica filosófica sobre lo específico del ser humano. Y 3, un ideario de los contenidos, métodos y fines de la educación comunista, que permiten vislumbrar las bases de la visión teórica educativa marxista. La labor de la educación sobre la conciencia es eficaz si va acompañado de la reforma de la vida social. Los educadores logran eficacia en su trabajo al transformar a los hombres si contribuyen con su esfuerzo a la transformación de la sociedad, si participan de la práctica revolucionaria que los cambia a ellos mismos, pues el educador necesita ser educado y la mejor escuela es la revolución. La ciencia de la educación, según escribe Marx, debe centrarse en el análisis de las condiciones de la vida concreta de los hombres, de sus necesidades e intereses concretos, así como sus contradicciones y luchas concretas. ¿Y de qué propuesta educativa habla Marx? La mejor y más acabada exposición del pensamiento pedagógico de Marx está expresada en la resolución de 1866 que presentó, donde estima que la formación está entendida por 3 cosas primordiales. Primero, la formación intelectual y espiritual. Segundo, la educación física, tal como es practicada en las escuelas de gimnasia y en las academias militares. Y tercero, la instrucción politécnica, que proporciona el conocimiento de las bases científicas generales. Entre teoría y práctica le parece a Marx como un mecanismo fundamental para generar a los niños y jóvenes un conocimiento de las bases científicas de la producción. Siria, como experta en el tema, ¿qué podrías decirnos sobre el concepto de ser humano que Marx y Engels han definido? Bueno, Nayeli, este concepto se centra en torno a la unilateralidad humana. Esto es una visión que contempla al ser humano de manera integral, o sea, el ser humano visto desde su dimensión cognitiva, desarrollo físico, como productor científico. Muy buena aportación, Silvia. Es muy relevante la manera en que Marx define al ser humano. Paola, ¿te gustaría agregar algo? Sí, referente a lo mismo, es relevante destacar que Marx hace referencia a la conveniencia que los niños se incorporen al trabajo productivo desde una edad temprana, a partir de los 9 años. Acuerdo contigo, Paola, y creo que la escuela debe proveer una vinculación estrecha entre el cerebro y mano, es decir, que desde la enseñanza infantil el sistema escolar está constreñido a brindar las condiciones teórico-prácticas para que los niños se sumen al trabajo productivo. Como todas concluimos, es muy interesante este concepto, y me gustaría mencionar que esta relación entre teoría y práctica le parece a Marx como un mecanismo fundamental para generar en los niños y jóvenes un conocimiento de las bases científicas de la producción. Asimismo, de ir formando entre ellos el sentimiento de solidaridad y convivencia social. Por otro lado, hay una definición que menciona que el ser humano es considerado un proyecto existencial. ¿Están de acuerdo? Yo considero que sí, Nayeli, porque como mencionan ciertos filósofos de la existencia de los seres humanos, basan su vida en proyectos. Así es, Paola, el ser humano se estancaría totalmente y se conduciría a la muerte cultural si no tuviera metas, objetivos o proyectos de vida. Y eso es lo que lo diferencia del animal, el cual su proyecto de vida está altamente predeterminado por su código genético de especie. Me cabe destacar que el ser humano necesita muchos años para conquistar su anatomía, pese a tener las libertades y le lleve cierto tiempo el poder de tomar decisiones libres y conscientemente. Excelentes aportaciones de cada uno, y me gustaría cerrar esto con una pequeña frase. Todo ser humano está, de alguna forma, amarrado a la función entre el ser y el deber ser, teniendo libertad de elegir sus proyectos y encaminarlos según como quiera, con lo que quiere o con lo que no quiere. Continuando con el tema, ¿cuál creen que es el primer gran desafío que presentan los educadores en la búsqueda de una convivencia social democrática? Pregunta, Nayeli. Considero que el primer desafío recae en el conocimiento, pues si el gran elector es el pueblo,
¿Cómo puede éste escoger la más conveniente si no sabe entender, evaluar y definir cuál es el camino que se tenga que seguir? Realmente la opinión de Silvia. Creo que la lucha con el analfabetismo deviene entonces una tarea impostergable. Ilustrar a la mayor cantidad de personas va a traer aparejada la posibilidad del discernimiento político. Compartiendo sus opiniones, aquí se denota el papel fundamental que tiene la escuela en la vida, el de quitarnos la ignorancia y darnos otra perspectiva, un mundo de respuestas y de pensamiento crítico para discernir qué es lo que más nos conviene, en este caso en la democracia, pero fungiendo también en todos los aspectos de nuestra vida. Continuando, ¿cuál consideran que es el segundo gran? Sin duda serían los valores, Nayeli. Así es, Paola, nosotros nos relacionamos generalmente con niños y jóvenes que ya llevan en su inconsciente, en lo profundo de su interioridad, marcadas unas pautas que algunas veces favorece el esfuerzo que despliega la escuela para asegurar una práctica y actitud democrática. Con angustia comprobamos a la inversa que en una mayoría de casos es todo lo contrario. Los educadores informales familiares tienen en sus manos un compromiso cuyas dimensiones no siempre son suficientemente sopesadas. Se impone en clara correspondencia con lo externado, afianzar dentro de nuestras posibilidades una pedagogía familiar. Muy acertadas sus opiniones y considero que en estos tiempos es muy difícil encontrar jóvenes que tengan los valores presentes y marcados en su infancia. Y no es porque las familias no lo quieran, sino porque es sumamente complicado para muchas de ellas. El rol femenino ha cambiado, no es como antes, que la madre se quedaba en casa a educar a sus hijos y encargarse del hogar. En la actualidad, las mujeres trabajan, ya sea por necesidad o por superación personal, y no dedican el mismo tiempo a sus hijos. No se trata de incriminar culpas, sino en buscar una solución para que los valores sean fomentados nuevamente desde pequeños. Nuestra invitada Valeria, ¿qué opinas sobre cómo era la radio en años pasados? La radio, hace muchos años, era un artefacto maravilloso en nuestras casas. Escuchar la narración de un partido de fútbol, oír el rosario o seguir las indecencias de una radionovela mexicana hace saltar de emoción nuestra sensibilidad e inflama nuestra imaginación. Los niños de la radio necesitan el concurso de su imaginación para vivir las ilusiones, pasiones y aspiraciones de las voces de los personajes que llegan a nuestro cerebro vía auditiva. Excelente aportación, Valeria. Ahora, nuestra invitada Paola, ¿qué opinas sobre esta pregunta? ¿La televisión es una mala influencia para el público infantil? Un maravilloso medio de comunicación. Sin embargo, ha sido castrada la imagen infantil. Los programas de televisión dejan muy poco espacio de la creatividad y por ende la imaginación. Cada grupo de niños, según el momento histórico que le ha tocado vivir su infancia, se identifica con un héroe favorito que difunde estilos de vida y comportamientos muy diferentes a nuestra realidad. Gracias, Paola. Ahora, la experta en este tipo de campos, así como en otros, nos dará su punto de vista. Adelante. En mi opinión, la televisión tiene cautivados a nuestros jóvenes y niños. Esta es una de las razones de por qué el salón de clases le resulta tan aburrido a muchos estudiantes. Sin duda alguna, la velocidad del cambio se ha destacado. Es por eso que sentimos que el tiempo avanza mucho más rápido que antes. Muchas gracias, Silvia. Sin duda alguna es algo que pensarse. Ahora, Valeria nos hablará sobre los humanismos, la búsqueda de nuestra identidad. Mira, el planteo adecuado de esta bipolaridad dialéctica tiene que ser analizado partiendo de lo que se ha entendido por hacer al ser humano. La relación padre, madre, hijo o hija permite la transmisión de este específico ordenamiento genético que nos permite identificar a un ser como ser humano. Ahora bien, este ser humano que hemos podido identificar como ser humano, gracias a sus características biogenéticas y a la relación social con otro de su especie que le atiende, no es en realidad sino una mera eventualidad. Esta eventualidad estará sesgada por el contenido propio de la cultura en la que haya de desenvolverse cualquier ser humano a partir del momento de su alumbramiento. Acuerdo completamente contigo, Valeria. Admiro el conocimiento que posees sobre el tema.
Ahora nuestra experta Siria nos dirá sobre el ser y el deber. Nayeli, considero que el contenido propio de esta tensión procentual entre el ser y el deber constituye lo que vamos a denominar humanismo. El humanismo es entonces un modo particular, como en determinados momentos históricos y en zonas geográficas concretas, se ha intentado comprender el rol o función de la especie humana sobre el planeta Tierra. Un tema muy importante el que estamos viendo. Existen 4 tipos de humanismos de los que nos hablará nuestra invitada Paola. Adelante, Paola. Bueno, existen 4 tipos de humanismos. Número 1, el telórico, que estudia lo que tiene que ver con religión. Sigue normas, actividades para ganar la purificación y acercarse a la unidad total. Filosófico, se caracteriza por la necesidad natural de convivir. Su racionalidad se busca el enigma del ser humano desde la razón humana. El científico, se pone en el uso método científico. Se centra en la producción, el progreso, y el último humanismo es el crítico, que se define al humano como pensante y creador. Para finalizar con este podcast tendremos una ronda de preguntas. Cada una me contesta una y así al final realizamos una discusión. ¿Les parece? Comenzamos. ¿Qué es el taller de pedagogía? Donde practicamos informes, estudiantes asociados en un pequeño grupo discuten con sus compañeros y profesor. ¿En dónde está ubicado? Se encuentra ubicado en el primer nivel de los estudios conducentes a los bachilleratos en la enseñanza. Se propone al examinar. Se escuchan las ideas que proponen los estudiantes para llegar a un solo objetivo. ¿Cuáles son los conceptos en los que se basa la educación? Conceptos que se basa la educación es la relación entre la sociedad, valores y comunicación. ¿Cuáles serían los cuestionamientos que implica una acción de explorar y profundizar las diferentes respuestas o preguntas aleatorias que se nos viene a la mente de la palabra educar? ¿A qué educamos? ¿A quién educamos? ¿En qué contexto económico y social educamos? ¿Qué contenidos cognitivos están vigentes hoy en día? Y por último, la cuestión metodológica, es decir, ¿cómo educamos? Me gustaría agregar que las cuestiones suponen un conjunto de temáticas especializadas que conforman lo que hoy en día denominamos la ciencia de la educación. Así es, Valeria. Los cuestionamientos proponen la ausencia de claridad en relación de la siguiente interrogación relacionada con los fines educativos. Esto nos invita a que resolvamos una cuestión previa, la definición y las características del fenómeno educativo, que apunta en la dirección de la potencial científica del fenómeno educativo. Esto es típico de cómo corresponder a la ciencia de la educación. Muy buenas aportaciones. Por otro lado, ¿qué es una dificultad de orden académico? La idea que no es lo mismo saber sobre algo que saber y comunicar ese algo. Concuerdo contigo, Paola. Parece ser que es algo sencillo, pero realmente comunicar lo que se sabe es algo más complicado. Gracias por sus opiniones. Continuando con las preguntas. Un profesional de la filosofía general, ¿en qué se enfatiza? En la historia de las ideas filosóficas que está en el área de la filosofía de la educación. Continuando. ¿Qué abarca el tener formación filosófica? La facilidad de ser profesional permite tener un acercamiento más familiar a la discusión de contenidos programados en los aspectos específicos de la filosofía de educación. Muy bien. ¿Cuál es el carácter psicológico que debemos añadir en el lenguaje técnico? Y el desarrollo del gusto para la discusión teórica, que pasa inevitablemente por la comprensión y comentarios de textos alusivos al tema. ¿Existe realmente una visión y una práctica educativa de conjunto? La realidad es que, en general, cada uno de nosotros tiene su propia interpretación del mismo y, por eso, su propia práctica educativa cotidiana. Por último, para terminar esta ronda de preguntas, ¿qué nos conduce a perder de vista la visión del conjunto? Caer en las soluciones cortoplacistas y a veces hasta diarias, atomizados cada uno en el feudo académico y convencidos además que este es el más importante,
Perdemos la perspectiva general y le prohibimos. Agradezco infinitamente su participación en la reunión de hoy. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tema del que hablamos. Muchas gracias por escucharnos. Y también muchísimas gracias a nuestras invitadas Valeria, Paola y a nuestra experta en el tema Siria, que el día de hoy nos acompañaron y dieron sus opiniones muy acertadas y concisas. Muchísimas gracias también a nuestro público que nos escucha semana a semana. Tenemos una cita el próximo viernes con más invitados y más temas referentes a la pedagogía. Siria, Valeria, Paola, un gusto conocerlas y trabajar con ustedes. Muchas gracias, Nayeli, por invitarnos y hablar de este tema tan extenso y fascinante para mí en lo personal. Gracias, Nayeli, por la invitación. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación a tu programa y por hablar de tantos temas interesantes.